de la Secretaría Universidad Somos Todos. Mi nombre es Carmen Betancourt y estaré acompañada, por supuesto, por el profesor José María Anderes Álvarez, secretario de nuestra universidad, llevándoles información de primera mano sobre el acontecer universitario. Hoy les estaremos brindando información muy importante para todos, no solamente para los miembros de la comunidad, por supuesto, ulandina, sino para todo el país, relacionada, por supuesto, sobre el referéndum revocatorio. Vamos a estar conversando con un invitado que forma parte de nuestra comunidad universitaria, pero es diputado de la Asamblea Nacional, como lo es el profesor Luis Loaiza Rincón, a quien le damos, por supuesto, la bienvenida y bueno, gracias por acompañarnos. Hoy hicimos como un arreglo en la agenda del programa, pues para poder atender al profesor primero y luego sigamos al Consejo Universitario, profesor. Claro que sí. Gracias también a usted por acompañarnos. Un abrazo fraternal para todos los amigos. Bienvenido siempre, Luis. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Un honor. Antes de entrar en una materia que es importante para la universidad y para el país, para la gente, nos gustaría desgranar un poco la parte humana de qué hace un diputado, qué hace un profesor universitario de Mérida en una diputación, en una Asamblea Nacional en Caracas. ¿Cómo se compadecen las dos cosas? ¿Qué cambios has tenido que hacer en tu vida académica, en tu vida privada? ¿Qué opina Toñi a la vuelta ya de unos cuantos meses de todo esto? ¿Cómo estás manejando esa situación? Bueno, es duro porque es un cambio y es hacer vida en un espacio nuevo y toda exigencia en un espacio nuevo pues es dura, es difícil. El tema de los pasajes aéreos, el tema del hotel, el tema muchas veces de la comida, pero eso es compensado por un proceso de aprendizaje de otro nivel que a mí me resulta muy interesante, me resulta hasta ahora un desafío y es lo que me motiva a seguir adelante. Un diputado de Mérida puede hacer muchas cosas. En primer lugar, junto a la responsabilidad de ser diputado a la Asamblea Nacional, fui designado también diputado al Parlamento del Mercosur, al Parlasur. De manera que el primer tema que pude abordar en el Parlasur como diputado de Venezuela fue el tema de la situación universitaria. Junto al tema de la situación universitaria, he participado en diversas actividades como miembro de una comisión específica y permanente, que es la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Agrícola, Energía, de manera que eso constituye un reto profesional porque no son áreas afines a mi formación profesional y eso pues me ha obligado a estudiar y a prepararme quizás mucho más ahora de lo que lo hacía antes. Sin embargo, tengo que señalar que es muy importante la experiencia durante muchos años de dirigente gremial, de consejero universitario, de representante profesoral ante el Consejo Universitario de la ULA, porque allí las prácticas, las técnicas de toma de decisiones son hasta cierto punto de origen parlamentario y pues por toda esa experiencia sirve a la hora de desempeñarse en la Asamblea Nacional. Igualmente he participado en distintos debates en la Asamblea Nacional. Participé en el debate sobre el proyecto de ley de cajas de ahorro en Venezuela y allí pues por supuesto hice una defensa de las cajas de ahorro, hice una defensa del valor del ahorro social como palanca de desarrollo, en fin, estoy articulado a la Comisión de Contraloría, donde se ejerce un control de muchos aspectos de la vida institucional del país y bueno, en los últimos debates hemos defendido la democracia, la libertad, la autonomía universitaria, de forma que desde el punto de vista conceptual y de mis principios no estoy sino defendiendo lo que he defendido durante muchos años, lo estoy haciendo en otro espacio, en otro nivel y contribuyendo con la experiencia universitaria que tengo en las comisiones que tienen que ver con el tema universitario. De manera que estuve como asesor en la Comisión Especial de Asuntos Universitarios que produjo un cuerpo de conclusiones bien importante y continúo trabajando con el vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Enrique Márquez, en el desarrollo de una propuesta normativa novedosa que actualice a las universidades de cara a los desafíos académicos, tecnológicos y humanos que enfrenta el mundo. Pero junto a todo eso, que es de por sí una tarea fascinante, por supuesto está la dinámica política.
la dinámica estrictamente política de la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela, con la que me siento muy especialmente vinculado. Profesor, a propósito de ese comentario que usted hace, esa dinámica política que se mueve, por supuesto, allá en la Asamblea Nacional, ¿cómo es ese convivir de esas dos grandes, bueno, una fuerza mucho más grande que otra, pero que sin embargo, pues, tiran de un lado y de otro en las discusiones y en la dinámica que se da en la propia Asamblea Nacional? Bueno, es muy interesante porque hay temas que concitan acuerdos. Yo recuerdo, por ejemplo, el tema de las cajas de ahorro, el debate que se dio allí, nos puso muy cerca, haciendo yo algunas salvedades, porque apenas hace 2 años el presidente para entonces de PDVSA, en nombre del gobierno, presentaba una propuesta para confiscar los recursos de las cajas de ahorro. Y entonces, recordando eso, llevándome los soportes de ese señalamiento, a la final, la bancada oficialista terminó señalando que ellos también querían una ley que respetara los ahorros, que fortaleciera la autonomía de las cajas, en fin. Esa es una ley que se está revisando, que está en discusión, y que al frente de esa discusión se encuentra otro diputado merideño, que es el diputado William Dávila. Así que yo he hecho contribuciones, he hecho observaciones, he hecho lo que la experiencia me indica, pero lo que quiero es que a veces hay acercamiento. Destacar que hay aspectos que concitan acercamiento. Y lamento mucho que este proceso de polarización, que lleva mucho más años del tiempo que yo pueda tener en la Asamblea, se haya profundizado de tal manera que frente a lo obvio y a lo evidente no nos pongamos de acuerdo. Yo lamento que eso sea así. Hay 2 concepciones del mundo, 2 concepciones del país, 2 concepciones políticas muy distintas, y ese antagonismo polariza, separa, crea barreras y por supuesto que establece limitaciones de comunicación entre los diputados. Ahora, yo procuro no llevar las diferencias al plano personal, pero porque es una elección, es una conducta de mi vida y es una manera de ser que así he mantenido durante mucho tiempo, pero a veces es evidente. Es evidente que hay choques, que hay confrontaciones, que hay roces, y bueno, eso hay que manejarlo con muchísima responsabilidad. Cuando sacamos las cámaras y los micrófonos, porque yo veo que los políticos son muy dados al histrionismo, a estar frente a una cámara y decir cosas. Si sacamos de la Asamblea Nacional las cámaras y los micrófonos, los diputados pudieran entenderse en privado de otra manera mucho más eficiente, o eso no cambiaría absolutamente nada. No hay un discurso estridente para el país, pero hacia adentro se puede haber conversaciones en ciertas áreas, o no hay diálogo para absolutamente nada. Bueno, mire, yo considero que no solo son histriónicos los políticos, los profesores también somos muy histriónicos. Luego te voy a preguntar la diferencia con el Consejo Universitario, no te preocupes. Y el Consejo Universitario es una muy buena muestra de lo que... Luego vamos a ir un poco eso. Pero pienso que podría suavizarse la comunicación, pero de fondo seguiría subsistiendo ese antagonismo de esa confrontación de 2 visiones del mundo, de dos modelos antagónicos. El modelo del gobierno es un modelo centralista, estatista, militarista, esencialmente dirigista. Y el modelo que nosotros hemos venido defendiendo es un descentralizador, con un compromiso por el respeto de las libertades, de las propiedades, del talento, de la diferencia. El modelo del gobierno es un modelo homogenizador, homogenizante, hegemónico. Nosotros somos plurales, distintos, críticos, abiertos. En fin, hay 2 maneras de entenderse. Yo creo que tenemos que asumir, como diría un muy reputado profesor inglés, hay un conflicto de visiones. Thomas Sowell hablaba del conflicto de visiones, y creo que ese conflicto seguiría allí en el fondo, a pesar de que podría ser que mejoraran algunos términos de la comunicación. En la mano derecha el Consejo Universitario, en la mano izquierda la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son las similitudes y cuáles son las grandes diferencias? Bueno, yo creo que hay mucho más diálogo interno en la Asamblea Nacional. Yo tengo la experiencia, como usted lo sabe,
de haber sido durante mucho tiempo representante profesoral en el Consejo Universitario, y al Consejo Universitario muchas veces llegamos con decisiones cocinadas, con decisiones tomadas, creo que en la Asamblea Nacional hay más debate. Hay debate entre las fracciones de los partidos políticos, hay debate de la fracción de la Mesa de la Unidad Democrática, y por supuesto hay un debate con la bancada contraria en el hemiciclo. De manera que creo que además las decisiones van mucho mejor soportadas en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene un departamento legal, tiene un departamento de desarrollo legislativo, tiene un departamento de sustentabilidad de las normas, que a la hora de discutir un tema, pues allí se llega después de un proceso más elaborado. Al Consejo Universitario a veces nos enfrentamos a temas que allí es que descubrimos que necesitan mayor fundamentación, mayor revisión, mayor soporte. Yo creo que la experiencia que tuve en el Consejo Universitario, desde mi punto de vista, fue muy grata. Confronté con alguna gente con la que sigo confrontando en la Asamblea Nacional, pero fue una escuela, ese Consejo Universitario. Creo que el que no conoce la dinámica del Consejo Universitario no tiene una visión completa de la universidad. Allí realmente llegan muchas cosas, pero también siento que de repente en el Consejo Universitario se pudiera ser más productivo. Por supuesto, eso es una dinámica que sale de allí, eso no es una dinámica que impone nadie, pero entiendo que pudiera ser mucho más productivo el Consejo. Creo que hay que elaborar mucho más las decisiones, y pienso que esos órganos de apoyo tienen que tener mucha más independencia de la que tienen ahora, porque a veces se elaboran soportes que complacen la opinión de algunos. Una cierta visión. Vamos, Carmen, a entrar en lo grueso, a entrar en el tema del día de hoy, que tiene que ver con lo que al país lo tiene en vilo, porque tienen vilo a quienes defienden al gobierno y tienen vilo a quienes atacan al gobierno, o más que defender y atacar, quienes defienden un modelo y quienes defienden otro. O sea, el revocatorio nace de una disposición constitucional. En la vieja Constitución no estaba eso. Podían destituir a alguien, pero no lo podían revocar. Eso fue una de las grandes armas de Chávez, que durante mucho tiempo, ¿verdad?, acuérdate, fue electo, luego la Asamblea Constituyente, luego el otro proceso, y luego a él lo reafirman de nuevo. Era un hombre dado mucho a la elección popular, ¿no? Y ahora nos encontramos con otro presidente que, viniendo del mismo partido, parece que lo que a Chávez le gustaba no le gusta al señor Maduro. ¿De dónde nace, cómo nace y qué se requiere para que la gente que nos escuche con claridad didáctica como la tuya, la posibilidad de un referéndum constitucional? Efectivamente, esa figura no existía en la Constitución del 61, pero al momento de discutir una nueva Constitución, al modelo de discutir un nuevo proyecto político para Venezuela, se decide en aquel momento alargar el periodo constitucional, y de 5 años se lleva a 7. Y se introduce un mecanismo novedoso para la época que se inscribe en lo que en aquel momento se llamó la democracia participativa y protagónica. Y eso era el de abrir cauces, espacios a la participación de los venezolanos, del pueblo venezolano, en distintos mecanismos de consulta. Uno de ellos, el del referéndum revocatorio. Hay varios mecanismos, pues, que abren esa participación. Uno de ellos es el referéndum revocatorio. Y se establece como una válvula de escape. Al tiempo que se alarga el periodo constitucional, se establece un mecanismo que permite la sustitución de ese presidente a mitad de su periodo, o sea, a los 3 años y medio, 4 años, en función del periodo, digamos a mitad del periodo, como se establece. El punto es que esa válvula de escape se establece un articulado que la define, pero no se desarrolla en la normativa que es necesaria para poder tener un concepto jurídicamente redondo. El punto es que esa válvula de escape servía en un contexto en el que el gobierno ganaba las elecciones, pero ahora no sirve
porque cambió ese contexto, el gobierno pierde las elecciones ahora. Entonces, por supuesto, lo que antes me servía porque me convenía, porque yo ganaba, ahora no me sirve porque pierdo. Y se le buscan las 1001 razones para, en lugar de permitir que el mecanismo se active, se desarrolla toda una dinámica para que el mecanismo no funcione, para que el mecanismo se desactive. Esa es la situación que estamos viviendo. Profesor. Y al tener un momento podríamos leer el artículo que define el referéndum. Sí. Vamos a hacer eso en el Vamos a la siguiente pausa. segmento porque Fanny nos está pidiendo que identifiquemos la estación después de esta amable y nutrida y fluida conversación sobre la actividad política del profesor Luis Loaiza, y ahora entrando en el tema central que tiene que ver con el referéndum revocatorio, el cual vamos a tratar a profundidad en el segmento siguiente.